¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Economía de Frente. Hoy regresa luego de un año sabático. Carlos Alberto Martínez estará aquí de regreso en este programa, al igual que Ernesto Falk Santoscoy, en temas medulares de la economía mundial y nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Primero que nada, agradecemos y le damos la más cordial bienvenida a Carlos Alberto Martínez, quien después de un año sabático prácticamente se reincorpora a las fuerzas vivas de Economía de Frente. Bienvenido, como siempre te extrañamos mucho. Muchas gracias, gracias por la invitación de nuevo y aquí estamos de vuelta. Muchas gracias, gracias Ernesto. Buen día a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Carlos Alberto, vamos a comenzar por el asunto más candente, impacto económico en el mundo y en México de Ucrania. Ernesto. Bueno, apuntaría que no sabemos bien a bien cuánto tiempo va a durar esto, si se prolonga o no, si tiene que intervenir una fuerza multilateral o no, o ya hay una negociación rápida y se resuelve. Bueno, no se va a resolver del todo el problema, ya lo hecho está, pero digamos se encuentra una solución, una salida. Entonces, el efecto total es muy difícil de poderlo predecir, pero lo que sí sabemos es los precios del petróleo se fueron a las nubes, han tocado ya niveles de $110 por barril, y por lo tanto se sube el precio de la gasolina, se sube también el precio del gas sustancialmente, sobre todo en Europa. Entonces tienes un efecto de inflación de costos de la parte de energía. Tienes otro efecto en que la menor oferta tanto de Rusia como de Ucrania de granos, pues sí, también eleva los precios de granos, trigo, maíz, sorgo, soya. Y luego tienes otro efecto de que la incertidumbre trae la inversión y eso a su vez usted puede generar menor dinamismo económico. Bien, es una situación delicada, Carlos Alberto. Después de la Segunda Guerra Mundial quizás sea el marco económico derivado de actos armados más grave en la historia, seguramente. Sí, totalmente, y básicamente por el elemento, yo no diría sorpresa, porque ya este tema del conflicto en la región de Europa del centro ya venía, digamos, gestándose. Hay que recordar que durante la caída del muro de Berlín, Estados Unidos, junto con Alemania, Francia e Inglaterra, casi a nivel de súplica, le pidieron a Gorbachev, en aquel entonces el que diluyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por favor permitiera la unificación alemana. La unificación alemana, entre otras cosas, incorporaba ejército, digamos, de Occidente en Alemania, que ya está muy cerca de Rusia. Y Gorbachev comentó, hay un discurso público de él en el que dice, si no tenemos el aval de los Estados Unidos, es fundamental para la unificación alemana y el avance hacia adelante con la perestroika y la Glasgow. Y se cumplió, se unificó Alemania. El presidente Bush en aquel entonces, el Bush padre, lo cumplió. Clinton de alguna manera cumplió hasta su último año de gobierno, cuando a los 50 años de la OTAN invitó a Rumania, invitó, digamos, a Polonia, etcétera, ¿no? Y así para acá fueron invitando a la OTAN a distintos países que vienen rodeando prácticamente a Rusia. Entonces el conflicto viene desde hace 8 años. Rusia estaba advirtiendo que se sentía incómodo
ya con tanta cercanía militar de Occidente ahí. Y entonces hoy tenemos lo que a mí me sorprende y quiero dejar aquí apuntado, es la reacción de Occidente tan espectacular en materia económica. No me hubiera imaginado ese nivel de sanciones económicas tan potentes. Digo, suspender el código SWIFT de los bancos, para los que nos escuchan, pues es el que permite la transacción electrónica entre bancos. Su SPEI, lo que para nosotros es el SPEI. Exactamente, correcto. Y es un nivel de sanciones muy importante, especialmente ya Ernesto decía 2, 3 sectores donde se afecta, pero viene también el sector, fíjate, transporte, en el que Ucrania y Rusia se estaban convirtiendo en un elemento indispensable para que la mercancía china llegase a Europa vía tren, sobre todo hoy que la logística mundial quedó colapsada. Hemos vivido las altas inflaciones, etcétera, por la interrupción de las cadenas de suministro. Hay un tren que se ha desarrollado bastante bien, que conectaría China con Europa Central, Alemania, Francia, etcétera, a través de Ucrania y de Rusia. Entonces, hay muchas afectaciones y, por supuesto, la venta de titanio. Rusia es el principal vendedor de titanio a los Estados Unidos, y titanio, como nosotros lo sabemos, es indispensable para la industria aeroespacial, la industria médica, etcétera. Oye, Ernesto, se nos abre una gran oportunidad con el Tren Maya, ¿no? Eso es precisamente lo que yo iba a decir. Sí, por supuesto. Qué visión estratégica tan importante. Pero bueno, cómo se dimensionó a futuro, ¿no? Le dedicaremos un programa al asunto, porque los ucranianos están verdaderamente felices de que todo el abasto que va a llegar de la península de Yucatán les va a resolver muy rápido el problema. Sí. Yo tengo una duda, ya en serio, Ernesto, tengo una duda y me gustaría, ¿quién paga la cuenta? O sea, ¿quién va a pagar por los daños hechos a Ucrania, a la población civil, al daño de la infraestructura de Ucrania? ¿Quién va a pagar? Digamos, esa es la solución que decía, bien a bien no sabemos cuánto va a durar y cuál va a ser en sí la solución, pero desde luego que parte de una reparación de daños, y aquí Carlos Alberto es además abogado, ¿no? Pues tendría que recaer en el gobierno ruso. Sí. Digamos, ahí es pagar con dinero, sí, pero en realidad con las sanciones de las que nos ha hablado el doctor Carlos Alberto, a la economía rusa, o sea, quien va a pagar los platos rotos es la sociedad rusa. Sí. Los jerarcas del dinero en Rusia también, ¿no? Y luego, pues la popularidad de Putin, que hasta ahora era 70-80%, yo me imagino que con 3 años después vamos a ver una popularidad pues bajísima, ¿no? Que quizás no llegue ni al 20% y sea el inicio de la debacle del gobierno del dictador Putin. Déjame ir a una pausa y regresamos, porque hay un tema muy interesante que tiene que ver con la inflación y la respuesta de la FED contundente en el momento en que se ha grabado este programa. Ha pasado ya el informe a la nación por parte del señor Biden. De estos asuntos hablaremos en el segundo segmento. A ver, ¿influyó, Carlos Alberto, en la decisión de la FED del asunto de Ucrania? Que realmente no. Hoy mismo el gobernador Powell de la Reserva Federal comentó ya tajantemente que el alza de tasas de interés por parte de Estados Unidos de referencia, que tiene un impacto en todo el mundo, que alcanza los billones de dólares, un movimiento de tasa en Estados Unidos tiene una repercusión gigantesca. Él ya señala, en marzo comenzamos el alza de tasas de interés, y además lo dice, independientemente del conflicto entre Rusia y Ucrania, nosotros procedemos a nuestra estrategia que está vinculada a la alta inflación, por supuesto. O sea, termina de recoger dinero, más bien, termina de inyectar dinero y aparte incrementa la tasa.
correcto. Sí, ya, de hecho, el recoger dinero ya prácticamente han estado haciéndolo desde hace unos meses para atrás. ¿Qué va a pasar en los mercados internacionales luego de esta afirmación contundente y clara de la Fed? Ernesto. El incremento de los precios de los energéticos va a volver a destapar la inflación y entonces la respuesta de la Fed podría haber sido incrementar medio punto la tasa de interés en un primer movimiento de esas. Y lo que está haciendo el señor Powell, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, diciendo tranquilitos, la cosa es calmada. ¿No? Sí. No más. De cuartito de punto en cuartito de punto, con todo lo que está sucediendo, a finales de este mes que está programado la reunión el 16 de marzo, creo. Vamos a incrementar, pero en un cuarto de punto la tasa, no en medio punto. ¿Es un problema serio, Carlos Alberto, la inflación en Estados Unidos? Es un problema muy serio porque, digamos, está en sus niveles más altos desde los últimos 40 años y está ya por arriba de su nivel de crecimiento. Yo te diría que en 4 décadas, quizá más, uno de los grandes éxitos económicos de Estados Unidos es que siempre el crecimiento ha estado por arriba de la inflación. Y eso, para la gente que nos escucha, es simple y llanamente que los sueldos mantienen capacidad de compra, lo que nos pagan, porque los precios, sí es cierto, suben, pero los salarios, no artificialmente, sino de manera estructural de la economía, están más altos, y eso ha generado que Estados Unidos tenga el 70% de su población como clase media, con una enorme capacidad de consumo, porque su salario ha estado fuerte. Hoy estamos viviendo el sentido inverso por primera vez en 4 décadas, ¿no? Más inflación que crecimiento. Oye, Ernesto, esto presiona al Banco de México para que sus alzas ya no sean solamente de un cuarto. Bueno, ya hizo medio punto porcentual la vez anterior. ¿Se aventaría de aquí, ahora de medio en medio? Sí, es que hemos platicado de los efectos en la economía mundial, pero en la economía de México se da un doble efecto negativo. Sí hay más presión inflacionaria, tanto en Estados Unidos como en México. La inflación al productor anda ya cercana al 10%. Sí. Con este evento de la invasión de Ucrania y los precios del petróleo subiendo arriba de $100, pues podemos... y además se le ha agotado el margen de maniobra al gobierno mexicano. El presidente no quiere que se suba el precio de la gasolina ni el precio de la energía eléctrica mucho más arriba de la inflación. Entonces, lo que ha tenido que hacer la Secretaría de Hacienda es ir reduciendo el impuesto especial, el IEPS, ¿no?, que trae implícito la gasolina. Ya está a cero. Pues ya llegó el momento en que va a tener que poner dinero, ¿no? Va a tener que subsidiar poniendo dinero al precio de la gasolina si no quiere que se suba ese como costo, está subiendo internacionalmente. Ese costo, Eduardo, Ernesto, oscila en el orden de los 104,000 millones de pesos. Y para que nos demos cuenta, el auditorio también, es el equivalente a la compra total de medicinas del INSABI. Eso es lo que se estaría destinando, en lugar de medicinas o de otra cosa, para sostener el precio, pues, de la gasolina artificialmente, digamos, fuera de posición de mercado. ¿Eso sería el subsidio? A ver, ¿ese es el sacrificio fiscal o ese sería el subsidio? Ese sería el sacrificio fiscal que estaría ya... Pero aquí, además del sacrificio, es posible que tengan que meter lana. De hecho, te voy a decir, el déficit fiscal y la falta de dinero, ya el balance fiscal del gobierno, ya es muy difícil de seguir ocultando. Ya claramente estamos ante una situación que para el gobierno, sus finanzas públicas, francamente, ya están pues en déficit. Ya no alcanza, para todos los compromisos, ya no alcanza el ingreso. Que es una de las premisas de la 4T, una política económica con mucho gasto social o con dádivas clientelares, como le quieras llamar, pero con equilibrio en las finanzas públicas. Y eso es lo que ahorita se está afectando con esta circunstancia. El segundo efecto es que si analizamos cómo está creciendo la economía mexicana, que nos vamos a ir más adelante a más detalle, bueno, pues la verdad es que el motor de crecimiento es economía exportadora
y sí puede haber un efecto de desaceleración de la economía mundial, de regreso o de agravamiento de la falta de suministros en la economía global, y que por lo tanto nuestro sector exportador pues también se desacelere y le pegue al crecimiento de toda la economía. O sea, vamos a una pausa para ver, ¿estará triste? Estagflación. Exactamente. ¿Estará triste la economía mexicana a lo largo de todo el 2022? Después de una pausa. O sea, ¿va a estar triste la economía en este año, Carlos Alberto? Sí, mira, tenemos un problema desde digamos, 2018. La inversión, que es el elemento centralísimo para que una economía crezca, es decir, el dinero que los particulares y el gobierno ponen para, digamos, hacer una planta, una carretera, etcétera, ha venido en picada. Cada día hay menos inversión, tanto del Estado como del sector privado. Este aspecto, pues, es un elemento que daña estructuralmente el crecimiento económico. Y nos hemos ido sustentando fundamentalmente con el sector exportador, que ya decía ahorita Ernesto, y el sector primario de la economía. Es decir, toda la producción de aguacate, de atún, de fresas, etcétera. Todo esto es lo que estamos mandando al exterior. Y es lo que nos está manteniendo, digamos, creciendo. Pero eso no es suficiente. Y como ya bien señala, la cuestión esta geoestratégica y la alta inflación en Estados Unidos afectaría al sector exportador, único, digamos, motor que nos mantiene más o menos creciendo. El gobierno ya fiscalmente, lo decíamos ahorita en el bloque anterior, no tiene ya recursos, ha perdido en estos 3 años 1.6 billones de pesos en inyección a Pemex, a CFE, etcétera, que no han levantado, digamos, esa capacidad de producción que se esperaba. El consumo se está también viendo afectada, y la parte más importante, que es la inversión. Pero nada más para darte una idea, no nada más la inversión está cayendo sistemáticamente en los últimos 3 años, sino que tampoco se está invirtiendo en mantener lo que ya se tenía. Es decir, yo soy empresario, tengo una nave industrial o tengo un negocio, no solo no le he metido dinero para hacer otro negocio o hacer una sucursal o hacer más grande ese negocio, sino que tampoco he invertido para darle su shineada, o sea, para pintarlo, arreglarlo, a lo mejor traer otra máquina o traer un refrigerador nuevo en la tienda, etcétera. No solo no he hecho negocios nuevos, sino el que tengo, ni siquiera ya lo estoy manteniendo desde el punto de vista de inversión, de infraestructura, etcétera. Es un asunto complicado, o sea, un lento crecimiento con una inflación que va hacia la alza, con presiones inflacionarias, más lo que venga por Ucrania, es un escenario que podrá el gobierno manejar con destreza, Ernesto. Se requeriría... O sea, tiene su grado de dificultad. Bueno, se requeriría un golpe de timón. Así es como lo veo. Un gran golpe de timón por parte del capitán del barco, ¿no? Porque la verdad es que los demás marineros, para donde va el capitán, para allá van. No se mueven más, no pueden hacer más. Entonces, si no hay ese golpe de timón para que realmente haya más inversión en la economía, y se necesita mucha inversión, O sea, los cálculos apuntan a que para que México pueda crecer una tasa como la que debiera de crecer, por lo menos del 3,5%, se requiere que la inversión en relación al tamaño de la economía sea 25% del PIB. Estamos abajo del 19%, ¿no? Entonces, para que haya inversión, ¿qué tenemos que hacer? Pues que haya un estricto respeto al Estado de Derecho. No lo hay. Que haya seguridad. No, tampoco hay. ¿No? Abrazos y no balazos. Hay abrazos y los balazos están en la casa de enfrente.
y pues toman las casetas y obstaculizan las vías férreas para el transporte de mercancías e insumos. Se requiere un esquema, bueno, una serie de políticas públicas amigables a la inversión. Se requiere pues impulsar energías renovables para que las empresas mexicanas y globales puedan cumplir sus compromisos de emisiones de efecto invernadero netas de 0 para el 2030. Se requiere un sistema financiero que funcione, que sea competitivo, que sea profundo. De veras, Ernesto, ahí te interrumpo, el sistema financiero desde hace mucho tiempo dejó de ser un motor del desarrollo. En otros países, realmente el sector financiero es una de las bases del crecimiento de una economía. Aquí sabemos que por más que nominalmente pueda crecer el crédito, realmente los grandes proyectos de financiación, digamos, de proyectos grandes o no grandes, pequeñas y medianas empresas, es un verdadero viacrucis. Ahora que viene ya la Semana Mayor, conseguir... Ya vimos que Ernesto sí cumple. Bueno, pues hemos visto que es un verdadero viacrucis acudir a un crédito, y desde el punto de vista bursátil, que sería el otro elemento central, pues las emisoras se vienen, digamos, deshidratando, y se están, en lugar de enlistando nuevas empresas para de ahí tener fuentes de fondeo frescas y más baratas, al contrario, se están yendo de la bolsa. Por lo tanto, no se está aprovechando a cabalidad todo el circuito financiero que tiene el país, porque hay muchas restricciones, el marco legal, el marco macroeconómico, pero también el sector financiero no ha participado en el desarrollo de hace muchas décadas. La verdad es que somos bien tontos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de inflación, regreso, ¿no? Oye, pues que cubrimos cada año operaciones de cobertura para el precio de la exportación de crudo, pero no cubrimos con operaciones de cobertura el precio de compra de la gasolina importada, el gas, y somos deficitarios en hidrocarburos. Que alguien me explique. En la parte financiera, pues nada más y nada menos que tenemos 5 billones de pesos, que es el 20% del PIB, de recursos en las Afores. ¿Y qué estamos haciendo con ese recurso? Desperdiciándolo, ¿eh? Desperdiciándolo. Y así por el estilo podríamos estar hablando. O sea, hemos perdido oportunidades. O sea, no solamente no las hemos... Derrochamos las oportunidades. O sea, no solamente no las hemos creado, no solamente no las hemos creado, sino las hemos perdido. Las que tenemos a la vista, las hemos perdido. Y en el circuito financiero particularmente, toda la estructura financiera del país, que va desde una cooperativa, una SOFIPO, un banco, casa de bolsa, etcétera, etcétera, aseguradoras, hacia arriba, Afores, no se está aprovechando a cabalidad toda esa estructura tan interesante que tenemos del sector financiero. Entre la parte de los clientes y el mismo sector financiero tampoco está dando el 100%. En el sector de energía, no tenemos la capacidad física de almacenamiento ni de gasolinas, ni de gas, para más de 3 días, ¿no? O sea, bien. Y con las reformas, las contrarreformas, vamos para atrás, ¿no? Dejamos en muy mal momento el programa. Ha llegado al fin el tiempo que tenemos asignados. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Alberto Martínez. Qué bueno que estás de regreso ya que saliste del sabático. Gracias, como siempre, Ernesto Fadel Santoscoy, cumplidor con todas sus creencias y con liderazgo moral, como hemos visto, como estamos viendo. Muchas gracias a usted por tener la gentileza de estar con nosotros. Insisto en que por mucho es el mejor programa de análisis económico que yo encuentro en el escenario televisivo nacional. Muchas gracias, caballeros. Hasta la próxima semana.